Tercera cualidad. La libertad. Paso 9. Ver la forma permanente en acción. Se observa que la forma permanente aparece aún en la diversidad de los fenómenos, sean subjetivos u objetivos. La forma permanente actúa por su propia necesidad. El salto de secuencia, la ruptura del solipsismo. Acá hay una notita, Gloria, que dice solipsismo, del latín, proviene del latín, solus ipse, y quiere decir uno mismo solo. Es una forma radical de subjetivismo, una forma radical, según la cual solo existe o solo puede ser conocido el propio yo. Ruptura del solipsismo. Aún en la diversidad de los fenómenos hay una forma permanente, entendiendo por forma la estructura acto-objeto, conciencia, mundo. Se puede tener diversidad de presentaciones, pero es efímera. Pasa de un punto A a un punto B, tiene cambio de posición, pero se me presenta siempre la forma permanente. Compruebo que esa realidad diversa es la misma presentación, pero en distintos campos. Observo que lo permanente puede cambiar de posición. Lo permanente puede ser visto en dinámica. Esa forma permanente siempre tiene esa fijeza en sí. Se me presentan las cosas con variaciones, pero tras las variaciones se observa la permanencia de la forma. El mundo y la conciencia existen de un modo permanente, pero hay variaciones de esa permanencia. La forma es permanente en sí, pero diversa en sus manifestaciones. Esos actos objetos se requieren mutuamente y no se pueden explicar el uno sin el otro. Todo lo que ocurre con la economía de la conciencia tiene que ver con el mundo. Es la conciencia quien da razón de ese mundo. Ahí están los fenómenos naturales. ¿Y cómo se revela su significado si no es porque existe una conciencia? El mundo como tal no existe sin la conciencia. El planeta Tierra no existe como mundo, sino con la participación de la conciencia que da identidad a todo. Al descubrir que la estructura conciencia-mundo es válida para toda conciencia y actúa por su propia necesidad, se produce la ruptura del solipsismo, iniciada a partir de la pregunta por la intersubjetividad en el paso 8. Bueno, avanzamos al 10. Ver lo que no es movimiento-forma. Puede intuirse un ámbito ajeno a la forma y al movimiento-forma que no surge como la nada, sino como aquello que no es movimiento-forma. No se me incómodo. Es decir, como aquello que se aprende como existente en relación con el movimiento, aunque sus características sean diversas a las del objeto tomado como referencia.
Este no es movimiento-forma, no depende del encadenamiento. Nos movemos en actos estructurales. Nos movemos en actos estructurales. Lo que no es acto, objeto, es el complemento de lo que es objeto. Es como el complemento del mundo. Lo que le falta al ángulo para completarse. Es como el negativo de la película. Se trata de todo lo que le falta a mi conciencia y es gracias a eso que puede moverse. No surge como la nada lo que no es movimiento-forma. No me quedo con la nada. Lo que es eso que no es movimiento-forma que se escapa. No depende del encadenamiento. Así que es posible un no movimiento-forma que no quede encadenado, que tiene mucho de arbitrariedad. O te quedas en el encadenamiento o sales. Y cuando niego el encadenamiento, me encuentro con algo que se escapa de la conciencia, se escapa del encadenamiento de los objetos, del encadenamiento de los paisajes. Algo que no depende de esas determinaciones que hemos venido encontrando. Al darse esa comprensión, se produce una ruptura de nivel. Y seguimos con el paso 11. Ver lo que es y lo que no es como lo mismo. Se observa al movimiento-forma y a lo que no es movimiento-forma como lo que es. Descubro que el movimiento-forma y el no movimiento-forma son, que tienen una misma identidad esencial. Continuamos con el paso 12, que dice: ver en uno y en todo lo mismo. Se observa que el mundo, y por consiguiente uno mismo y cada cosa son, en la raíz, e independientemente de los fenómenos que se perciben, lo mismo. Desaparece toda distinción entre yo y lo otro y entre las cosas mismas. Aquí terminan estas reflexiones extraordinarias, un modo de meditar sobre los encadenamientos de las presentaciones, aquello que aparece ante mí, provenga de afuera o de adentro, sobre los fenómenos de conciencia que, al igual que el pez que no ve el agua, está siempre actuando y rara vez lo podemos observar. Esta reflexión nos lleva a la abstracción máxima, a aquella vivencia de lo profundo, donde lo que es y lo que no es se registran como lo mismo. No estamos hablando de una fina reducción teórica, sino de la conciencia que ha trascendido los condicionamientos de origen, los condicionamientos de la especie. Bien, y para cerrar, diríamos que aquella situación de asfixia de la segunda cuaterna
puede finalmente encontrar su salida en la tercera cuaterna, si al trabajar con perfección en estos pasos se llega a la experiencia de las estructuras universales definitivas. Entonces aparece otra realidad.